El presente artículo trata sobre los efectos de las interrupciones de actividad física cognitivamente atractivas a largo plazo en las funciones ejecutivas y en el rendimiento académico de los niños. Fue una investigación realizada por Eger, Konzelman, Schmidt, el 2019. ¿Cuál fue el marco teórico conceptual que nos ha llevado a indagar sobre esta investigación para el Journal Club? Es que es interesante, las investigaciones han demostrado que la actividad física tiene efecto positivo en las funciones ejecutivas y en el rendimiento académico. Esto a través de los metaanálisis realizados por Van Praag el 2008, Kotman el 2007. Las funciones ejecutivas tienen un rol mediador entre la actividad física y el rendimiento académico. Y asimismo, la actividad física cognitivamente desafiante mejora los procesos cognitivos, de acuerdo a las investigaciones de Kutsandru el 2016. El compromiso cognitivo, entendido como el grado en que se necesita un esfuerzo cognitivo para dominar habilidades difíciles, es uno de los conceptos que trata esta investigación, así como las funciones ejecutivas, como el conjunto de los procesos mentales de arriba abajo que regulan el comportamiento del ser humano, y que estos autores dividen en tres dimensiones para su estudio: la actualización, que tiene que ver con la memoria de trabajo, la inhibición y el cambio, que es relativo a los procesos de flexibilidad mental. Es importante que estos autores han considerado la actividad física en el aula en dos variables y han asumido una. Una de las variables es la integración de actividad física durante el desarrollo de las lecciones, es decir, cuando los niños, ¿no?, están pasando clases, hacer algún tipo de ejercicios. Y la segunda es específicamente hacer pausas cortas de actividad física con ejercicios coordinados entre las lecciones. Y fue pues esta variante que utilizaron los autores para hacer su investigación, ¿no?, basado en estos elementos, en que la actividad física realmente tiene un efecto positivo, ¿no?, en las funciones mentales, en las funciones cognitivas y en el rendimiento escolar, ¿no? Y por ello es que ha sido estudiada, ¿no?, como una de las variables, ¿no? El hecho de hacer ejercicios representa pues una mejora cognitiva. Entonces lo que se quiere indagar en esta investigación pues obviamente son estas relaciones de estas variables que tienen que ver con la actividad física, el compromiso cognitivo y las funciones ejecutivas dentro del aula. Entendiendo obviamente que se va a trabajar con pausas, o se trabajó en este caso con pausas de actividad física entre las lecciones, ¿no?, en la intervención que se hizo. ¿Cuál fue el diseño metodológico que hicieron estos autores? Obviamente el objetivo era indagar el efecto de tres tipos de intervenciones cualitativamente diferentes de pausas de actividad física a largo plazo sobre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico. Cuando hablamos de pausas de actividad física a largo plazo, se entiende que son programas, ¿no?, que se han incorporado dentro de la actividad escolar, donde se les ha orientado a los niños a hacer una serie de actividades físicas, es decir, hacer pausas durante el proceso de enseñanza, haciendo una serie de ejercicios que eran orientados, en este caso, por sus educadores, y que obviamente el efecto de este tipo de actividades a largo plazo, es decir, en un programa de intervención relativamente moderado, tendría algún efecto sobre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico. Entonces, se quería indagar qué intervención resultaría más efectiva a nivel de hacer pausas de actividad física dentro de un aula. ¿Cuál fue la hipótesis? Que las pausas de actividad física que combinan el alto esfuerzo físico con alta demanda cognitiva son más efectivas que las pausas de actividad física con baja demanda cognitiva y bajo esfuerzo físico. Obviamente se diseñó un programa de intervención pre y post-test, ¿no? Por lo tanto, se hizo un diseño experimental con tres tipos de intervenciones. Estas intervenciones duraron 20 semanas en aulas escolares,
donde participaron 142 niños de 7 a 9 años y todos ellos tenían en común ser niños neurotipos, ¿no? Sin TDAH, TEA o alguna dificultad de aprendizaje, en un aula escolar en Suiza, ¿sí? En un colegio donde se hizo estas intervenciones y quienes las hicieron fueron los maestros, ¿no? Entonces se diseñó un programa con tres programas diferentes, pero orientados a trabajar estas variables, ¿no? Entonces se dividieron en tres grupos, ¿no? Un grupo con 47 niños, otro grupo con 49 y otro grupo con 46 niños. Cada grupo recibió un tratamiento experimental diferente al otro, ¿sí? El grupo A, que podemos denominar el grupo combinado, combinaba el alto compromiso cognitivo y alto esfuerzo físico, es decir, que cuando se hacían las pausas, ¿no?, de actividad física dentro del aula, dentro del aprendizaje, se les pedía hacer, por ejemplo, ejercicios donde ellos tenían que moverse, pero además tenían que cambiar inmediatamente de tareas, donde se les exigía estar más atentos, ¿no? Entonces los niños necesariamente tenían que estar, ¿no?, bajo un estrés de hacer cambios de ejercicios de acuerdo a las instrucciones del profesor que les demandaban ese proceso atencional, ¿sí? Entonces había una demanda cognitiva, ¿no? Es decir, que habían instrucciones un poco más complejas respecto al ejercicio. El grupo B era el grupo aeróbico, que se caracterizaba por un diseño de intervención de bajo compromiso cognitivo y alto esfuerzo físico, es decir, que los cambios y las pautas no eran tan complicadas como darles, por ejemplo, instrucciones más sencillas respecto a los ejercicios y darles mayor tiempo en hacer los ejercicios, ¿no? Y el grupo de cognición, que era el grupo C, el tercer tipo de intervención que se hizo fue el del alto compromiso cognitivo y bajo esfuerzo físico. Es decir, que aquí, a diferencia de hacer ejercicios intensos, ¿no?, en las pausas de actividad física durante las clases, lo que obviamente se hacía era darles un poquito más de instrucciones cognitivas, de cambios, tal vez no había tanto movimiento, eran movimientos un poco más relajados, pero exigían que ellos estén atentos a los cambios de pautas o instrucciones, ¿no? Solo que no había, en este caso, los ejercicios no eran ejercicios intensos o de alta motricidad, ¿sí? Entonces, cada una de estas intervenciones se hacía durante 10 minutos dentro de los periodos de clase y se hicieron alrededor de 20 semanas. Obviamente, antes de hacer esta intervención, los autores tomaron la previsión de trabajar una etapa de pretest y una etapa de post-test para medir estas variables, es decir, tanto las funciones ejecutivas, el rendimiento y el rendimiento académico, ¿sí? Y bueno, ellos utilizaron, por ejemplo, para manipular las variables que identificaron como variables de control y manipulación para el pre y post-test, el esfuerzo físico, que fue evaluado con la frecuencia de pasos, intensidad moderada, una misma hora entre los tres grupos, el compromiso cognitivo percibido por los niños, en este caso a través de una escala de autoevaluación, la evaluación de funciones ejecutivas que se realizó a través de un software, el ePrime, y que tenían tareas de actualización de backward, color recall, inhibition, el flanqueo de Erikson, la flexibilidad, bloqueo y demandas de flanqueo de Erikson, todas contenidas obviamente a través de este software que fue la base para el pre y post test. Y la evaluación del rendimiento académico se hizo a nivel de subescalas aritméticas y visoespaciales para el caso de matemáticas, de ortografía con la escala de Hamburger Scribe Prof y lectura a través de la escala de Salzburg Lesser Screening. Se utilizaron estos instrumentos como base previa y posterior para medir estas dimensiones.
¿sí? En el caso del rendimiento académico, cabe destacar que esta investigación trazó 3 dimensiones: la dimensión matemática, la dimensión de la ortografía y la dimensión de lectura, ¿no? Para vincular cómo éstas se comprometían con las funciones ejecutivas. Las variables de fondo que tenían que también ser estudiadas, ¿no? Y consideradas dentro de la investigación era la actividad física, por lo cual se hizo un cuestionario PAC a estos niños de cuánto era su nivel de actividad física, los niveles socioeconómicos, haciéndose una escala de influencias familiares a través de la fase 2, la aptitud aeróbica, que se evalúa a través de carreras de lanzamientos de 20 metros para ver las condiciones de estos niños, y la coordinación motora gruesa, que se evalúa a través del Cooper Coordination 3 for Kinder, ¿sí? El análisis estadístico se utilizó con el software SPS 24.0, y los datos preliminares se analizaron con análisis de ANOVA, prueba de diferencia entre grupos a partir de la presencia de variables de fondo, prevalores de las funciones ejecutivas y el rendimiento académicos, y en variables de control, es decir, ver que estas variables de fondo no sean, ¿no?, de gran afectación sobre las variables que en este caso eran las de interés o de estudio, ¿no?, que tenían que ver con las funciones ejecutivas, el rendimiento académico y la actividad física, ¿no?, con el compromiso cognitivo. Bien, ¿cuáles fueron los resultados a los que arribaron una vez que se evaluaron y se hicieron las intervenciones, ¿no? Porque se entiende que la intervención con estos 3 programas se hicieron a lo largo de 3 semanas, y con carácter previo se hizo una evaluación de línea de base para hacer su respectiva contrastación. Bueno, los resultados puntualmente en la comparación de los 3 grupos respecto al pre y post-test mostraron, por ejemplo, que la actualización, entendiendo esta como una dimensión de las funciones ejecutivas, o lo que conocemos como la memoria de trabajo, y la inhibición no difirieron significativamente en los 3 grupos, es decir, en los 3 tipos de actividad o pausa de actividad física que se utilizó dentro de las clases, es decir, al hacer estos ejercicios, ¿no? Sin embargo, donde sí hubo un cambio y que pudo evidenciarse a través del análisis estadístico que se hizo entre el pre y el post-test, es justamente que la capacidad de cambio o la flexibilidad cognitiva, que es una de las funciones o dimensiones de las funciones ejecutivas, sí difirió en los grupos. ¿Y en cuáles grupos? Mejoró justamente en el grupo que combinaba la actividad física de alto esfuerzo con la actividad cognitiva de alto esfuerzo, respecto obviamente al B, que era un grupo más aeróbico, con más ejercicio y menos compromiso cognitivo. Entonces sí había una mejora entre este grupo respecto al que hacía solo ejercicios. Ninguna diferencia entre el grupo combinado y el grupo cognitivo. Es decir, no hubo una marcada diferencia, ¿no?, en estos aspectos. Y en el caso del grupo B, que era el grupo aeróbico, respecto al grupo C, que era el grupo cognitivo, tampoco diferirían significativamente entre sí. Pero lo que sí se destaca es que justamente cuando hay actividad, por ejemplo, cognitiva de por medio en la actividad física, en el ejercicio, es decir, es un ejercicio que le exige mayor capacidad de atención, mayor capacidad de prestar, ¿no?, su tiempo al niño, a que pueda cambiar de tareas, a que pueda hacer tareas un poquito más complejas a nivel de los ejercicios, que cuando hay esa demanda cognitiva, entonces obviamente en ambos casos los resultados mostraron que la capacidad de flexibilidad, en este caso de las funciones cognitivas, estaban relacionadas, ¿no?, a este tipo de intervenciones. Por otro lado, en comparación de los 3 grupos respecto a al rendimiento académico en el pre y post-test,
se midió que solo la dimensión de matemáticas difirió significativamente entre los tres grupos. En el grupo A, que era el grupo combinado, alta demanda física y lo que es alto compromiso cognitivo, y el grupo C, que tenía alta cognición y baja actividad física, el rendimiento matemático mejoró respecto al grupo aeróbico, que solo hacía la pausa con ejercicios más sencillos, ¿no? Entonces, esto quiere decir, obviamente, que cuando hay una demanda cognitiva en la actividad física, obviamente esto conlleva tener un mejor rendimiento a largo plazo en lo que son las matemáticas, ¿no? Y esto se demostró en esta investigación. En el caso, por ejemplo, del grupo A combinado y respecto al grupo C cognición, los dos con alto compromiso cognitivo en las pausas de ejercicios, los resultados no difirieron significativamente entre sí. Y finalmente, otro hallazgo interesante de estas tres intervenciones es que en ninguno de los grupos se hallaron evidencias significativas hacia lo que puede ser mejoras respecto a la ortografía y la lectura. Quiere decir que el hacer algún tipo de pausa, ¿no? Ya sea con compromiso cognitivo o con un compromiso cognitivo no tan demandante, representa que a largo plazo en el rendimiento académico estas variables no se verán alteradas. Y vamos a ver cómo se relaciona esto a nivel de la discusión con la teoría y la investigación. Los dos hallazgos más importantes de esta intervención que se hizo y de este experimento fue que la intervención combinada de alto compromiso cognitivo y de esfuerzo físico aumenta el cambio o la capacidad de flexibilidad de las funciones ejecutivas y no así tanto la actualización y la inhibición. Y que las dos intervenciones cognitivamente desafiantes que se hicieron en este experimento mejoraron el rendimiento matemático más que las actividades físicas per se, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Primero, corrobora que solo la actividad física con compromiso cognitivo mayor mejora las funciones ejecutivas. Esto ha sido estudiado por autores como Schmidt y Krova, por ejemplo, que han hecho investigaciones respecto a esto, e incluso existen metaanálisis que han demostrado que estas correlaciones existen. Corrobora también que la actividad física a largo plazo en el aula tiene efectos positivos en el rendimiento matemático, ¿no? Entonces, hay investigaciones como las de Howie o Erwin que han trabajado en esta línea y que desde luego también confirman de que el hacer, por ejemplo, pausas físicas de actividades, ¿no?, dentro del aula, siempre va a mejorar de alguna manera los rendimientos, en este caso, de los niños a nivel de la matemática. Las pausas de actividad física sin compromiso cognitivo no mejoran la cognición o las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que también esta investigación pone en discusión, porque hay autores, de cierta forma, ¿no?, los resultados de esta investigación están mostrando que si no hay un compromiso cognitivo cuando se hace un ejercicio, por ejemplo, dentro de la clase, a la larga no va a repercutir en las habilidades mentales complejas, ¿no? Sin embargo, autores como Camillo, Davis y Chang, el 2012, han estudiado estos elementos y ellos indican que cuando hay actividad física intensa, hay una mejora de las actividades cognitivas. No obstante, el autor abre, ¿no?, en su artículo el debate para reflexionar estos elementos, porque habría que evaluar, ¿no?, las variables de intensidad de ejercicio, de contexto, ¿no?, en el que se desarrolla, y que desde luego nos ayudarían a ver en qué medida, por ejemplo, se contrastan estos elementos, ¿no?, cuando existe el compromiso cognitivo, la demanda cognitiva en una actividad física respecto a cuando hay una gran actividad física que también a la larga trae algunos beneficios cognitivos, ¿sí? Entonces acá el debate ha quedado abierto respecto a otras investigaciones. Por otro lado, esta investigación corrobora que las pausas de actividad física en las clases, es decir, hacer estas pausas de ejercicios con los niños, cuando hay compromiso cognitivo en el ejercicio, cuando se les
pide estos ejercicios demandantes, ¿no? Que les exigen más atención, que les exigen más coordinación, mejora las funciones ejecutivas, y esto corrobora investigaciones como las de Toborowski del 2008. Los diferentes tipos de intervención de actividad física tienen efectos selectivos sobre las funciones ejecutivas de los niños, de acuerdo a Davis, y las funciones ejecutivas son más difíciles de modular por la actividad física a largo plazo respecto al rendimiento académico, de acuerdo a lo que dice Watson. Por tanto, dependerá del tipo de actividad física, la duración, su intensidad y el correcto compromiso cognitivo o demanda cognitiva para las mejoras cognitivas, consecuentemente para las mejoras de las funciones ejecutivas. Esto quiere decir que esta investigación abre un campo muy interesante para estudiar qué tipos de ejercicios nosotros tendríamos que aplicar en el aula y corroborar que realmente los ejercicios que tienen una mayor demanda cognitiva o cierto grado de demanda cognitiva sistemáticamente aplicados durante las clases pueden conllevar a largo plazo a tener beneficios en los rendimientos matemáticos, pero también en algunas funciones mentales y en algunas funciones específicas de lo que pueden ser las funciones ejecutivas. El cambio o flexibilidad de las funciones ejecutivas se estimula ante la demanda de cambio rápido de tareas, ¿no? Esto de acuerdo a las investigaciones de Diamond el 2003. Esto era más frecuente en las intervenciones de actividad física con compromiso cognitivo que la inhibición y la actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando existen ejercicios con compromiso cognitivo, generalmente, como son cognitivos de alternar, ¿no?, algunas tareas rápidamente, entonces se estimula más esta capacidad de desafiar a nuestra mente a hacer estos cambios entre tareas, y desde luego esto ejercita esta dimensión y puede procurar, ¿no?, este cambio dentro de la actividad mental, ¿no? En este caso de estos niños que están obviamente en el preámbulo de su adolescencia, ¿no? Lo cual también es un elemento que se tiene que considerar, ¿no?, a la hora de analizar estas variables, ¿no? Por otro lado, se corrobora que la actividad física con compromiso cognitivo mejora el rendimiento académico matemático respecto a la lectura y ortografía. Esto de acuerdo a investigaciones que también hizo Donnelly en el 2016. En conclusión, solo la combinación de pausas de actividad física a largo plazo con alto compromiso cognitivo conduce a una mejoría en las funciones ejecutivas, aunque no todas sus dimensiones parecen ser afectadas por igual. El cambio o flexibilidad de las funciones ejecutivas y su relación con el rendimiento académico fue respaldado en este estudio. Los resultados mostraron mejoras en el rendimiento matemático. El cambio y flexibilidad mental parece ser sensible a la actividad física con compromiso cognitivo dentro del periodo preadolescente. Es decir, que obviamente estas capacidades parece que se ven estimuladas más dentro de este periodo de transición, ¿no? Y finalmente, además de la educación física, las pausas de actividad física en el aula, haciendo ejercicios, con los estudiantes mejoran los resultados cognitivos de los niños. Así, la actividad física de alta calidad con una combinación de actividad física y compromiso cognitivo parece ser la más eficaz para estimular las funciones cognitivas y mejorar el rendimiento académico matemático. Esto es lo que se puede presentar como parte del análisis que se hizo para este Journal Club, y que sin duda es una investigación muy interesante que nos ayuda a entender qué importante es el hacer ejercicios dentro del aula, pero considerando la calidad de estos ejercicios, el tiempo de estos ejercicios y la demanda cognitiva, ¿no?, que es justamente lo que demostró, ¿no?, que la demanda, cuando existe actividad física con demanda cognitiva, obviamente hay resultados favorables hacia estas funciones ejecutivas, hacia estas capacidades, ¿no?, de flexibilidad mental, pero que también tiene que ver con el rendimiento matemático, ¿no?, con estas habilidades abstractas, ¿no?, que requiere la matemática.
Entonces creo que es una investigación muy interesante para quienes estamos haciendo educación y que sirve de base para otros estudios y discusiones. Muchas gracias.